El miércoles de la semana pasada, una fiscal y una jueza penal fueron amenazadas de muerte por un individuo vinculado al crimen organizado y acusado de homicidios cometidos en la zona del Cerro. Tengo colaboradores, puedo ajustar cuentas con ustedes, dijo el indagado en pleno interrogatorio. Según informó el diario El País, otra fiscal penal fue víctima de amenazas de muerte por una organización también del Cerro vinculada al crimen organizado. El viernes fue procesado con prisión el hombre que había intentado asesinar al abogado Gustavo Bordes. A esta persona, que dijo que trabajaba como sicario, se le tipificó el delito de homicidio en grado de tentativa. El fiscal que se ocupa del caso, Gustavo Subía, no quedó conforme y comentó que el agresor podría terminar pagando una pena ridícula. Por otro lado, Subía ha dicho que la situación de inseguridad del sistema judicial viene cada vez peor y, más en general, sostuvo: somos una manada de rumiantes y los depredadores nos están comiendo. Justamente en los próximos minutos vamos a conversar con el doctor Gustavo Subía, que es fiscado letrado en lo penal de octavo turno y vicepresidente de la Asociación de Fiscales. Doctor Subía, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias a usted. ¿Usted está preocupado por esta serie de hechos que ocurrieron en los últimos días de mayo y que yo mencionaba recién? No, estoy ocupado, no preocupado. Hace años que estoy ocupado en este tema y por eso amablemente le agradezco la invitación hoy. Sí, son temas que están a la vista. Difícilmente podemos cerrar los ojos y decir esto es una casualidad. Si bien en el pasado se han dado hechos de esta naturaleza, pero se daban con un aislamiento entre cada uno de ellos, compartimentados. Un día había un problema con un alguacil, a los varios años había un problema con un abogado, pero ahora tuvimos, en el correr de 2 meses, y le voy a sumar un dato a lo que usted ha dicho, tuvimos amenazas de juez, de fiscal, de defensor, pero tuvimos hace 2 meses el homicidio de una testigo, que fue muy conocido porque estaba bajo vigilancia policial, y en determinado momento la mujer se muda provisoriamente y la matan. Y ni que hablar de los ajustes de cuenta entre los propios, comillas, indagados. Quiere decir que tenemos todas las categorías de lo que es un proceso penal, más la duda que algunos tienen, y lo han dicho públicamente en el caso del homicidio del alguacil en el departamento de San José. Entonces tenemos todas las categorías, jueces, fiscales, abogados, testigos, indagados, y además esa duda las tenemos en este momento en un periodo de 1 mes y medio, 2 meses, todas bajo amenaza o directamente bajo muerte. Ya iremos viendo otras consideraciones, pero le propongo que primero aterricemos en algunas de estas noticias. Veamos el caso del doctor Bordes, que usted conoce de manera directa porque le ha tocado actuar como fiscal. Exacto. Según lo que se informó, estamos hablando de un hecho que ocurrió el mes pasado, cuando un hombre disfrazado de mujer se presentó en el estudio, ubicado en Ciudad Vieja, redujo a la secretaria del doctor Bordes. Estaba armado. Primero gatilló el revólver en la cabeza del abogado, pero al ver que el arma no funcionaba, le pegó un culatazo para luego huir del lugar. El doctor Bordes quedó sangrando en el piso y en estado de shock. Dijo luego a la policía que el día antes del ataque el agresor había concurrido a su oficina a plantear un caso de un presunto familiar preso en Rivera. Le explicaron que el estudio no tomaba ese tipo de casos y el hombre se fue, pero regresó un día después, armado, disfrazado y dispuesto, por lo visto, a matar al doctor Bordes. ¿Qué más se supo luego en la instancia de interrogatorio del sospechoso, el que ahora está procesado? Bueno, con varios testigos y con un muy buen trabajo policial y judicial a cargo del doctor Gómez, se hizo una indagatoria extensa y se pudo demostrar que los testigos manifestaban de que la persona procesada daba a conocer su condición de sicario, es decir, hacía ofrecimiento de servicios en el ambiente en que ellos se movían y por lo tanto es que se dio la contratación. El indagado no dio datos sobre quién lo había contratado, lo cual es un clásico porque si diera datos, su permanencia en estado unitario en el penal sería de difícil manejo. ¿Cómo es eso de que su permanencia en estado unitario? Y el estado unitario es el que usted mantiene al día de hoy. El estado no unitario es el que le puede pasar si alguna parte de su cuerpo desaparece.
quise ser un poquito poético. Así que, por las dudas quería que lo explicitara. Bueno, pero deje que la imaginación del oyente también fermente. Y el individuo no dio datos, pero sí terminó aceptando de que su condición era asalariado a los efectos de realizar una conducta delictiva. Entonces, estamos en el momento en que se están ofreciendo al costo de 50.000 pesos lo que puede ser la vida de un profesional. No sabemos por qué motivo, qué pasaba con el doctor Bordes, bueno, quién quería... el sicario no tiene por qué manifestar motivos, su único motivo era recibió dinero y procedió a realizar el encargo. Así que el sicario es lógico que no ¿Tenía que amenazarlo o tenía que matarlo? Él decía que tenía que amenazarlo, lo cual es ridículo por todas las conductas que llevó a cabo. Primero es una planificación correcta, conociendo primero el lugar del hecho, luego disfrazado, tratando de realizar la conducta delictiva, y aún disfrazado el individuo no solamente gatilla, usted podrá decir, bueno, o no tenía balas, no, le da un golpe de gran fuerza en la cabeza que perfectamente le hubiera podido matar al doctor, así que la intención de provocar la muerte estuvo claramente manifiesta. Y por otra parte, el susto se puede realizar en forma mucho menos gravosa para el propio delincuente, en la medida que en la calle, en el coche, en cualquier lugar puede realizar una conducta de otro tipo. Quiere decir que esto llegamos a la conclusión, todos los operadores, con policía y todo, de que esto fue un intento de homicidio, por suerte, fallido. De todos modos, hubo diferencia de criterios entre usted, el fiscal y el juez en cuanto a los delitos a tipificar. La diferencia fueron tres delitos. Yo solicité la tentativa de homicidio muy especialmente agravado por ser por promesa remuneratoria en grado de tentativa. Ese fue acogido. El delito de privación de libertad por la secretaria, que fue maniatada. La única diferencia existió en que yo solicité el delito de hurto completo y el juez entendió, a pedido de la defensa, de que era un delito de hurto en grado de tentativa. Ahí viene la discusión de si existió o no existió el apoderamiento de un celular. A mi juicio existió y a juicio del señor juez no existió, lo cual es una diferencia, diría yo, que de un 5% respecto a la totalidad de los delitos por los que yo solicité responsabilidad de este hombre. Así que entonces usted dice no hubo diferencia importante entre su solicitud y la del juez, lo que el juez terminó resolviendo. ¿No? No. Había tenido yo la impresión que sí, sobre todo a la luz de los comentarios que usted hizo sobre la pena que puede terminar pagando. Bueno, pero hombre. Eso es un tema de especulación, obviamente, porque no estamos en la etapa, pero esa especulación me gustaría desarrollársela un poquito. A ver, lo que yo analicé es el delito de sicariato, el delito de homicidio por promesa remuneratoria en grado de tentativa, qué penalidad puede tener. No me referí, y lo hice en un plano teórico, a los otros delitos que van obviamente a agravar la pena. Y déjeme hacerle el razonamiento muy sencillo. El hombre fue dispuesto a acabar con la vida de un profesional. Bien. El delito de homicidio por promesa remuneratoria, sicariato en el Código Penal, al ser en grado de tentativa, va de 5 a 10 años. Supongamos, como es de estilo, y me refiero acá a las conductas habituales, que un juez impone entre 5 y 10 años, impone la pena de 6 o 7 años, porque en general los jueces tienden a ir hacia los mínimos y no hacia los máximos al momento de imposición de condena. Bien, la persona supongamos que sea condenada a una pena de 6 años. Por el mecanismo de reducción de la condena, por trabajo o estudio, puede reducir una tercera parte de la condena, lo que habitualmente redujo el denominado Suárez o Betito, lo que redujo Goncalves, quiere decir que de 6 años quedarían 4, la pena se hace esa reducción. Y a los 4, teniendo 4 años por la pena reducida, a la mitad, quiere decir a los 2 años, puede comenzar a solicitar la libertad anticipada, que en general ahora la Corte está mucho más reticente, pero hay un 15-20% de libertades anticipadas. Y antes de los 2 años puede empezar a pedir las salidas transitorias. Y a eso, si le sumamos, y déjeme, la última perlita de la ley 19.446 del año pasado, la llamada ley de reincidentes, que propició que al momento de la sentencia el juez puede darle a delitos de menos de 5 años, que podría ser eventualmente el caso, la libertad en el momento de la sentencia, quiere decir 4 o 5 meses después. Con este panorama, lo que tenemos es que esta persona puede, usted dirá teóricamente, y yo le digo sí, le acepto teóricamente porque cuando los casos son tan vistos, tan sonados, en general hay un poquito más de reticencia al momento de otorgar las libertades. Pero esta persona en teoría puede estar en la calle funcionando con salidas transitorias dentro de un año y medio. Entonces,
algo está. Pero uno muy de los mal. factores que usted tiene en cuenta para hacer ese cálculo es que la persona redima parte de la pena con estudio o con trabajo. Sí. Eso implica que de algún modo está rehabilitándose. No, primero que le discuto que el trabajo o el estudio rehabilite a nadie. Hay gente que estudia para delinquir. Hay gente que trabaja en el delito. Así que trabajo o estudio son consideraciones. Usted no se olvide que todos los genocidas en este planeta tuvieron trabajo o estudio, porque llegaron a las posiciones que tuvieron a partir de trabajo, eso es innegable, y de algo de estudio. Así que no nos vendamos espejitos de colores. El trabajo o el estudio puede ser para bien o puede ser para mal. Es absurdo sostener de que porque trabajo soy una persona que socialmente voy a tener una actitud de solidaridad con mis prójimos. Las organizaciones delictivas trabajan de sol a sol. No, está bien, pero, por ejemplo, iniciativas como la del Polo Industrial del Comcar, u otras que pretenden extender esas posibilidades para los presos, incluso estableciendo el trabajo obligatorio, como la que mencionaba ayer la doctora Verónica Alonso. ¿Qué valor le adjudica a usted? Le adjudico un valor, sí, pero no es un valor absoluto en cuanto a términos de rehabilitación. Ajá. He conversado con muchos operadores. Parece claro que es saludable que un preso no esté encerrado en la celda, simplemente. Pero permítame distinguir, porque yo he conversado con varios operadores carcelarios y me distinguen lo siguiente. Una cosa es que el recluso tenga un buen entretenimiento a los efectos de que su estancia adentro del penal sea para él lo más llevadera posible y para los operadores carcelarios también lo más llevadero posible. La persona 23 de 24 horas recluido en una celda con 8 personas más es en potencia una bomba de tiempo. Quiere decir que en el establecimiento carcelario, la realización de actividades no tiene una finalidad solamente de rehabilitación, sino, y permítame, la palabra es un poco fuerte, pero vamos a tener que utilizarla, sino de entretenimiento a los efectos de que el recluso no esté con su mente dedicada a nada más que una acción peor. Ahora, la rehabilitación es un paso moral, no es un paso de trabajo. Y le vuelvo a repetir. Y entonces, para usted no debería haber reducción de la pena por no trabajo. En los términos, hoy son ridículos los términos. A ver, por cada 12 horas de estudio, comillas, la persona reduce 24 horas de pena. Y el estudio, en definitiva, si partimos de la base de que siempre el estudio es mejor que el no estudio, por supuesto, lo acepto, el estudio es un beneficio que se le da al delincuente, pero ese beneficio no tiene nada que ver con la deuda que ha contraído con la sociedad. Son dos cosas diferentes. O sea que la legislación que tenemos en esta materia para usted es demasiado benigna. Es absurda. Tenemos 12 horas de estudio, redime 24 horas de trabajo. Mi propuesta... 24 horas de cárcel. 24 horas, perdón, de cárcel. Mi propuesta es que tendría que ser, 12 horas de estudio redimen 240 horas de cárcel. Bueno, empecemos a tomar algo más racional. Repito, homicidas, triples homicidas, han reducido la tercera parte de su condena. Es decir, hablando en plata, han reducido uno de los homicidios. 3 homicidios, 30 años, salieron a los 20, redujeron un homicidio por estudio. Me pregunto yo, ¿ese estudio realmente redime? Seguimos en diálogo con el fiscal en lo penal, Gustavo Subía. Le propongo que volvamos al capítulo amenazas a operadores del sistema judicial. Vayamos ahora a lo que informó El País el jueves pasado. Lo leo. En la tarde del miércoles, en el juzgado penal de segundo turno, la magistrada iniciaba un interrogatorio sobre un homicidio cometido por una banda de traficantes de drogas que opera en la periferia de Montevideo. La jueza convocó al fiscal de segundo turno, Gilberto Rodríguez, a una audiencia para indagar a uno de los integrantes de la gavilla, el representante del Ministerio Público, quien en ese momento mantenía una reunión con jerarcas del Departamento de Información Táctica sobre otra investigación de importancia. Lo que hizo fue enviar a una fiscal adjunta para que participara de esa indagatoria. Durante la audiencia, uno de los indagados amenazó de muerte a la jueza y a la fiscal actuante. Se trata de un recluso que purga una pena por tentativa de homicidio ocurrida en el Cerro. Tengo colaboradores, puedo ajustar cuentas con ustedes, advirtió hablándoles a la jueza y a la fiscal. Meses antes, en una conversación con el fiscal Rodríguez, este sujeto dijo que se dedicaba a matar policías y que se tiroteaba a menudo con ellos. Agregaba El País que otra fiscal penal de larga trayectoria
también sufrió amenazas de muerte. Esta vez provino de una poderosa organización vinculada al crimen organizado, también del Cerro, y que tiene fuerte influencia entre reclusos del penal de Libertad. ¿Qué conoce usted de estos episodios? Conozco, pero no puedo opinar. En última instancia, estos episodios podían ser susceptibles de una investigación y de una responsabilidad penal de quienes emitieron esas amenazas. Así que yo, como fiscal, que no estoy en el caso, no le puedo opinar. Sí, en forma genérica, respecto a las amenazas. Y le vuelvo a repetir lo de hoy. ¿Para usted hay un agravamiento con respecto a la situación que ya se conocía de presiones y de amenazas a operadores judiciales? Absolutamente. El agravamiento usted lo nota en los boxes de los juzgados. Hace 10 años de alguna forma, entre comillas, algunos fiscales en chanza nos solazábamos de que, por ejemplo, menores infractores era un lugar terrible para llevar a cabo las indagatorias porque el menor tenía un desparpajo sabiendo el sistema de super, hiper, mega benignidad que tenían, que entonces el menor entraba insultando, grosero, pateaba. Y en adultos, por el contrario, el adulto mantenía otro nivel, entre comillas, de educación porque sabía que su responsabilidad iba a ser más intensa. En los últimos años se ha venido equiparando el nivel de desparpajo, el nivel de violencia. Estamos hablando en los boxes de los juzgados, es decir, en definitiva, como si usted ve las películas esas norteamericanas donde frente al juez el individuo maneja una cantidad de códigos físicos, psicológicos y gestuales, cuando no verbales, de forma de amedrentar, de forma de insultar. En el último turno, yo lo he contado, en una diligencia de reconocimiento con damas que se realizó en el juzgado, las damas estaban como indagadas, terminaron realizando gestos obscenos en la pasarela donde se las pone a los efectos de ser reconocidas, que obviamente dejaron atónitos a quienes estaban haciendo el reconocimiento. Eso no era usual. Ayer consultamos sobre esta situación al doctor Raúl Oxandabarat, vocero de la Suprema Corte de Justicia. Los jueces en general no tienen custodia y desarrollan su trabajo con completa normalidad. Lo que sí ha ocurrido en los últimos años es que en algunos casos efectivamente se ha constatado la existencia de amenazas con cierta, nosotros decimos, verosimilitud, es decir, con la seriedad suficiente como para prestar atención o tomar alguna medida o recaudo. ¿Qué dice usted sobre ese diagnóstico? Bueno, vamos a ciertas realidades. Hoy, de mis colegas fiscales, calculo yo, debe de haber 6 o 7 colegas fiscales que están con custodia. Algunos por los cargos que ostentan, sobre todo los que estuvieron en crimen especializado, y otros porque específicamente se les ha dado custodia. Quiere decir que esa realidad no es la tradicional. En el caso de los jueces sucede exactamente lo mismo. En la puerta de los juzgados, las anécdotas de presiones a las víctimas y a los testigos, usted lo tiene acá cruzando la Plaza Independencia. Frente al SIC se estaciona una cantidad de personas que realizan no solamente actos de presión directos, que nos han denunciado los testigos y las víctimas, sino actos de presión además explícitos, mediante cánticos, mediante gritos. Es decir, hay un sistema ya de hinchada permanente al ingreso y al egreso. Eso se refleja luego en la actitud emocional que tiene el indagado al momento de declarar. O sea, usted tiene una visión más preocupante que la que expone el doctor Oxandabarat. Pero la visión que yo tengo es una jueza amenazada, una fiscal amenazada, un abogado defensor amenazado, testigos muertos, indagados muertos y las dudas con respecto que si bien, y déjeme aclarar un poquito, el caso de San José, muy correctamente, fiscal y juez hablaron de que no había elementos probatorios para hablar de un sicariato. Sucede que yo con mi experiencia, y no del caso en particular, y sino en general, puedo decir, la prueba me dio para llegar a 5, pero en mi mente puede haber estado que hubiéramos podido llegar a 10. Ahora, la prueba me dio para llegar a 5. De todos modos, no solo el doctor Oxandabarat, digamos que considera la situación menos grave que usted. El presidente de la Asociación de Magistrados, Alberto Reyes, dijo, hablando con Montevideo Portal, que las amenazas contra los jueces no son algo nuevo. Dijo que la asociación no considera que se haya consolidado un aumento de la violencia contra los operadores judiciales. Por ahora lo manejamos como cosas que pasan cada tanto y siempre pasaron. Los jueces no entienden que se haya consolidado un aumento. Por ahora lo manejamos en esos términos.
También creo que a nivel de la Suprema Corte de Justicia no fue la opinión concordante con la del doctor Reyes. Por otra parte, yo le comencé diciendo, antiguamente eran excepcionales los casos y bien se daban. Sucede que en el momento actual son concomitantes, y lo que antes fue excepcional termina siendo concomitante, es decir, en los últimos 2 meses tenemos todos los operadores del sistema de alguna forma amenazados. Yo creo que eso es no querer ver la realidad. Sucede que en estos temas también podemos tener ópticas diferentes de acuerdo a cómo nos situemos en el partido. O sea, en lo particular, a mí, más allá de las amenazas que otrora he recibido en forma esporádica, a mí cuando solicité el procesamiento de las personas que hicieron la ocupación de la Suprema Corte de Justicia, me hicieron explícitamente actos frente al juzgado donde mi nombre era objeto de insultos, donde las pancartas hacían referencia personal a mi persona, donde los insultos me llegaban lloviendo. Quiere decir que... pero ahí estamos hablando de un caso completamente distinto, completamente distinto, no, delictual. A ver. No, está bien, pero vale la pena diferenciar las situaciones para entender su punto de vista. La presión al magistrado, la presión en aquel caso estamos hablando de actuaciones judiciales que se iniciaron a raíz de lo que fue una manifestación de tipo político, digamos, ¿no? Bueno, usted llámele como quiera, terminó o no terminó, hoy por hoy ha sido confirmado por lo menos se llevó a cabo un procesamiento, uno después de 4 años, por el delito de atentado, que era el que yo oportunamente había solicitado, de una de las integrantes de las personas que fueron indagadas y luego procesadas. Si la génesis fue religiosa, política, étnica o intelectual, a mí no me interesa. Si hay delito, hay delito. Y yo lo que te estoy explicando es que en circunstancias de la existencia de delito más allá de su génesis, yo como magistrado fui expresamente vulnerado por actos permanentes, reiterados, continuados, que todavía creo que no han cesado, porque en cualquier momento estas actuaciones prosiguen. Así que estamos abriendo la compuerta en varios niveles, estamos abriendo varias puertas y obviamente podemos no verlas, no hay problema. Le aplico lo que usted citaba de mis palabras de... Somos un grupo de rumiantes, caminamos por la llanura y los depredadores están cada vez más seguros en la forma de atacarnos. Y si no, pregúnteselo al ciudadano común. ¿Y eso cómo influye en usted? ¿O cómo influye en un operador judicial? Le hago la pregunta que en realidad venía de la audiencia más temprano, la planteaba un oyente, Manuel. Dice, sé que todos los hombres somos más o menos iguales, además conozco mis debilidades, por lo tanto no me asombra encontrar ciertas debilidades en las demás personas. ¿A qué viene este comentario? A que siempre sospeché que los jueces, fiscales y abogados en general deben sufrir mucho, y sobre todo deben sufrir mucho estrés por amenazas reales o imaginarias. Debe ser muy pero muy difícil dar la cara frente a un delincuente peligroso y decirle que uno lo condena a tal o cual pena. Hay que ser muy corajudo. En resumen, sospecho que muchos actores del ámbito de la justicia deben actuar muchas veces bajo presión y esta presión muy probablemente influye en sus decisiones. Cierto. El que dice que a mí no me afecta, yo creo que no dice la verdad. En la medida en que uno es amenazado, lo afecta. El tema es qué hace con esa amenaza. Eso a mí me ha pasado en la vida desde que era chiquito. Uno es amenazado... La amenaza lo puede amedrentar o la amenaza le puede hacer sacar una energía especial, pero eso no quiere decir que la amenaza no lo afecte, lo afecta. ¿Pero influye en sus decisiones, como pregunta el oyente? Hasta ahora yo no he sentido que influyan en mis decisiones, pero estamos hablando de un tipo de amenazas o de un tipo de presión, la que viene de afuera. No solamente los magistrados tenemos que evaluar las presiones que vienen de afuera, también tenemos que evaluar presiones que están en el mismo núcleo de operatividad en el que nosotros nos manejamos. Por ejemplo, ahora se complicó. Se complicó, vamos a complicarla. Complicó el análisis. ¿A qué se refiere con esas otras presiones? Otras presiones, no solamente el grupo delincuencial realiza presión sobre la opinión de los magistrados. Es un tema, primero voy a hablar, estoy hablando desde hoy siempre a título personal. Vamos a aclarar eso porque a veces algunos colegas de la Asociación de Fiscales se me agravian de que tú hablaste. Soy vicepresidente, pero estoy hablando a título personal. Cuando existen formas de presión indirecta sobre un magistrado, como pueden ser formas de opinión pública, como pueden ser formas de manifestaciones, usted hizo referencia y no yo, a que en el caso de la Suprema Corte de Justicia tuvo origen político determinado tipo de movimientos que se realizaban. Ahí, y más allá de la consideración que yo le hice de que si la persona es procesada hay categoría delincuencial,
Hay otros núcleos de presión, de tipo político, de tipo social, hay otros núcleos que se nuclean bajo determinadas égidas, que también procuran realizar presión sobre quien tiene que tomar una decisión del punto de vista judicial. Cuando se habla de la politización de la justicia, que yo no creo en ello, pero de todas formas los grupos ejercen de una u otra forma ataques a los magistrados, ataques a los fiscales, presuponiendo de que cuando el fiscal toma una decisión está flechado políticamente. Eso pregunto yo. ¿No son presiones? ¿No son a veces presiones más difíciles de soportar que la de las eventuales represalias físicas que puede sufrir el fiscal o el juez? Ahí está, son presiones. Son temillas. Yo digo para el espectador. Son diferentes porque en unas puede estar en juego la vida, puede estar en juego la vida de familiares muy queridos, ¿no? Ese es un plano. Sí. Estas son otras presiones, son otro tipo de presiones. Cuando el estrés le produce el paro cardíaco, está en juego también su vida. Las presiones son de diferente tipo. Hay algunas que son morales y son más dolientes todavía que la bala que hiere el cuerpo. Así que cuidado. Pero le aclaro lo siguiente. ¿Y algunas son de adentro del sistema judicial mismo? Y no lo sé como para contárselo ahora en la mañana. Me pareció entenderle que sí. Bueno, todo puede ser en Dinamarca, decía Hamlet. Lo que yo le digo es las concretas. Hay presiones políticas, hay presiones muchas veces sociales, de organizaciones sociales, y eventualmente depende, usted sabe que a veces la sensación de inseguridad no tiene que provenir de una causa efectivamente cierta o permanente. Uno puede intuir sensaciones de inseguridad de otra manera. En la forma, por ejemplo, en que yo a veces me expreso, yo como funcionario público, como fiscal, puedo sentir, entre comillas, cierto temor porque estoy diciendo cosas que de repente no son políticamente correctas o apropiadas, pero hay que decirlas. Yo en lo particular siento una responsabilidad moral para tener que decirlas. Si eso me puede acarrear o no inconvenientes, bueno, Dios proveerá. Si los inconvenientes son de afuera o de adentro, Dios proveerá. Pero vamos a hablar un poco fuera de la máscara habitual con la que hablamos. Un operador que tiene que tomar decisiones judiciales, y se han tomado decisiones judiciales muy difíciles en este país, y yo me saco el sombrero para algunos operadores fiscales y judiciales que han tenido que tomar esas decisiones mucho más difíciles de las que habitualmente yo tomo, yo las he tomado en el pasado, algunas también muy difíciles. No siempre es la bala o el golpe a lo que se teme. Es mucho más, usted me entiende claramente y la audiencia me entiende claramente. Quiere decir que hay que tener el pulso muy firme y eso es la independencia del Poder Judicial. Usted está hablando del riesgo de remoción, por ejemplo, del riesgo donde hay presiones traslado a otro tipo de fiscalías, en el caso suyo. Y donde hay presiones políticas, donde hay cualquier tipo de manejo, muchas veces a través de la prensa, tornando inclusive a veces ofensiva las manifestaciones hacia los operadores judiciales, y entonces todo es previsible o todo es posible. Lo que le digo es que la presión de un magistrado judicial, y a veces, por ejemplo, nuestros sueldos no son malos, pero el soportar durante la madrugada cuando uno se despierta y a la mañana cuando te está preparando el café y está a muchas horas de empezar a trabajar, el soportar las presiones de su propia conciencia, de su propio trabajo, de lo que debe de hacer o no hacer, es una presión diaria y permanente, no es fácil. Con el doctor Gustavo Subía continuamos en entrevista dentro de unos minutos nada más. Somos una manada de rumiantes y los depredadores nos están comiendo. Esta frase de hace unos días del doctor Gustavo Subía está como telón de fondo de la entrevista a la que lo hemos invitado hoy, justamente para abordar lo que está ocurriendo en materia de amenazas y presiones a operadores del sistema judicial. Y cuando digo operadores hablo de jueces, fiscales, funcionarios, abogados, testigos, también un actor importante en un proceso. E imputados. ¿Cómo? Los propios imputados. El propio imputado fallece por un ajuste de cuenta, quiere decir que el imputado es una categoría también enormemente vulnerable. Estamos en diálogo con el doctor Gustavo Subía, fiscal letrado en lo penal de octavo turno, vicepresidente de la Asociación de Fiscales. 2 o 3 preguntas para ir cerrando este diálogo, doctor Subía. La primera, usted en algunas respuestas anteriores ampliaba el círculo y decía, ojo, hay otras presiones, no son solo la de los narcotraficantes del Cerro, hay otras. Por ejemplo, las que hemos sufrido, decía usted, quienes hemos tenido que actuar en algunos casos de motivación política. Bien, mi consulta es,
teniendo en cuenta que usted incluso hablaba o sugería la posibilidad de presiones del poder político y hasta de adentro del sistema judicial. Mi pregunta es, esta actitud suya tan mediática, porque es así, usted es de los fiscales que más aparece en los medios y con declaraciones que siempre son sonoras. Perdón, lo corrijo, el que más aparece en los medios. Bien, el que más aparece en los medios. ¿Tiene algo que ver con todo esto? ¿Es una forma de, no sé, de defenderse? ¿Es una forma de generar un espacio? No sé, mi inconsciente trabaja mejor que mi consciente. Eso es un tema que los psicólogos lo conocen perfectamente. El sistema inconsciente es un sistema mucho más inteligente que el sistema consciente y de repente puede ser. Lo que yo siento, en definitiva, es que trabajar en silencio cuando las cosas funcionan tan mal es una forma de complicidad con las cosas que funcionan mal. Y hoy en nuestro sistema penal, en nuestro sistema procesal penal, en la forma de administrar las sanciones, existe una forma absurda en la que estamos manejando lo que es la sanción penal. Ahora, si a la vez la forma de expresarme es una forma de lograr ser comprendido y ser apoyado y poder movilizar algunas reformas, por supuesto y bienvenida sea. Así que yo siento la obligación moral de hablar. Hay gente que no tiene esa necesidad, yo la tengo en lo personal, ¿por qué? Porque estamos cometiendo, a mi juicio, errores en la concepción de lo que es el proceso penal. Y la cortina de fondo. Los depredadores cada vez trabajan mejor. El depredador en nuestra sociedad está cobrando, porque esa un poco es la respuesta a lo otro que quedó del pasado, está cobrando cada vez más fuerza para actuar desde esa impunidad, desde ese conocimiento de que la sanción va a ser muy benigna. Entonces, es con más custodia que esto se arregla. Bueno, esa era la pregunta siguiente. Y bueno, yo digo, ¿qué tipo de medidas de seguridad se adoptan o deben adoptarse para este tipo de casos? Sí, es lógico que haya cierta medida de seguridad. Usted cierra la puerta de su casa para que no le entren los ladrones, pero sabe que por más que cierre la puerta de su casa, los ladrones penetran. ¿Usted ha tenido custodia policial? No. Nunca he tenido, he andado solito mi alma por la Ciudad Vieja y sigo andando solito mi alma por la Ciudad Vieja. ¿No la ha pedido? No la he pedido y he sido amenazado. ¿No se la han ofrecido? No me la han ofrecido. ¿Entiende que no la precisa? Puede ser que la necesite en determinado momento. El tema es que la custodia policial puede ser benéfica o puede ser molesta o puede ser inconveniente o puede que en algún momento a mí no me interese tenerla. Pero déjeme lo otro. ¿Cómo solucionamos este tema? Porque también viene el tema, ¿vamos a seguir viviendo los ciudadanos de a pie con las rejas en sus puertas, los magistrados con custodia blindada? Modificamos la sociedad uruguaya y tendemos a no salir de noche, a no andar, a no parar en los semáforos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es esa la solución? Bueno, siempre lo he criticado y he dicho que es absurda. La solución pasa por lo que el derecho penal tiene como primer objetivo y es la prevención general, se llama. Yo a una persona que comete delito le aplico una sanción que sea real, efectiva, no le descuento por procesamiento sin prisión, libertad provisional, libertad anticipada, libertad condicional, salida transitoria, reducción de la pena por estudio o por trabajo, libertad vigilada, libertad hipervigilada, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos descuentos los hago pero mucho menor, y el delincuente, como cualquier ser humano, entiende el mensaje. El mensaje es, cometés delito, lo pagás en forma. Hoy sucede que se comete delito y el delincuente tiene una impunidad en principio de un 95%, porque los casos que van a esclarecimiento judicial son el 5% de las denuncias realizadas. Algunos me dicen, bueno, pero no toda denuncia es delito. Y yo contra eso le digo, y la cantidad de delitos que no se denuncian, que los criminólogos muchas veces sitúan en 300% respecto a los delitos denunciados. Así que hoy estamos con cifras de esclarecimiento bajas, estamos con sanciones bajas, estamos con beneficios múltiples, y en ese contexto el delincuente se siente impune y comete amenazas y comete desmanes, y su carrera de impunidad siente que va creciendo. Hay que tomar medidas. Usted reclama mano dura. No es mano dura. Una mano más dura. Es una mano, entre comillas, más dura, pero que no es mano dura. Reclamo que, si la persona es condenada a 24 meses de prisión por un hurto, cumpla por lo menos 22 meses de prisión. Hoy, en la realidad, es condenado en el papel a 24 meses y todos sabemos que cumplió 4 meses cuando fue procesado con prisión. Si fue procesado sin prisión, no cumple un día, pero, Cotelo, cumple un día.
Hay un 40% que no cumple un día. ¿Qué mensaje estamos dando? Señor, haga la suya, que esto es negocio. ¿Pero eso es responsabilidad de la ley, de la legislación vigente o de la forma en que resuelven los jueces? Yo creo que de ambos. Yo con los jueces discuto, pero no es una responsabilidad porque el juez, si puede dar entre 2 y 8 y da 2,5, está bien. Yo discutiré con él, le diré, pero ¿qué estás haciendo? Pero el juez tiene derecho a decirme, mirá, es mi derecho, me amparo en mi derecho, lo puedo hacer. La responsabilidad mayor es del legislador. El legislador el año pasado creó 2 libertades más. En el Uruguay 2017, con los problemas que tenemos, se crea la libertad vigilada y la libertad vigilada intensamente. A ver si me entiende, delitos de hasta 5 años pueden salir al momento de la sentencia en 5 meses. Quiere decir que hasta las rapiñas pueden salir al momento de la sentencia en 5 meses. Si seguimos creando leyes de benignidad, ¿a dónde vamos? Y la gran pregunta es, ¿y por qué el Estado sigue creando leyes de benignidad? ¿Por qué el Estado no asume la función punitiva? Y bueno, y ahí viene la ensalada de voces que siguen diciendo, pobrecito, tuvo una infancia terrible, hay que darle otra oportunidad, hay que rehabilitarlo. Y yo digo, habilitemos a través de la educación y de las escuelas a las personas de 20, 30 años, rehabilitar cuando han tenido una carrera delictiva permanente. Eso es un milagro. Se rehabilita, entre comillas, al que es una persona de trabajo y un día comete un error. Ese va a prisión y generalmente ese pide para trabajar, suplica para trabajar. El que nunca cometió el acto de trabajar y ha pasado 20 y pico de años, muchas veces dedicado desde niño al delito, en la rehabilitación muy difícil. Tenemos que cambiar la cabeza. Cambiando la cabeza es que podemos modificar algo en esta sociedad. Y con la entrada en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal, ¿qué va a cambiar en esta materia? Me lo contesta en el final. Faltan 39 días para la entrada en vigor del nuevo Código del Proceso Penal. ¿Qué implica a los efectos de esta conversación que venimos teniendo esta mañana? Si se aprueba el código y no se modifica nada de lo que está aprobado al día de hoy, yo vaticino que nos caemos en el precipicio. Eso es lo que vaticino. Se está hablando de que van a haber modificaciones, la famosa libertad condicional. Eso es uno de los ejes, hay otros ejes. Y déjeme, si tenemos un minuto, le explico la libertad condicional, lo que significa. Como usted ha visto en las películas, la persona en el sistema acusatorio, que es al que vamos, viene libre desde su detención, se lo pone en libertad y espera la sentencia en libertad en un porcentaje terriblemente mayoritario, que ya me molesta, pero bueno, aceptemos esa regla de juego. Cuando llega la sentencia en los países que tienen un acusatorio serio, la persona va para adentro. ¿Qué inventamos los uruguayos? Inventamos que llega la sentencia, se lo condena, se le otorga la libertad condicional y la persona queda afuera en un porcentaje que yo hoy, como está diseñado, lo pronostico en un 90%. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder si el código no se modifica? Si no hay prórrogas para poder estudiar las modificaciones. ¿Qué me importa a mí que dentro de 15 días me hagan la modificación y yo tenga que seguir tratando de enzarzar estas nuevas reglas de juego que son terribles sin un plazo? Que hubo, a mi juicio, falta de previsión, existió. En algún momento la Fiscalía de Corte dijo que estaba preparada y la Suprema Corte de Justicia dijo que no estaba preparada. Ahora se invirtieron los tantos, la Fiscalía de Corte pide prórroga y la Suprema Corte de Justicia dice que ya está todo preparado. Yo creo que si esto no se modifica y sigue así, al día de hoy, con las normas de hoy, vamos al precipicio. Pero, ¿y si eso se modifica? Si esto se modifica, se necesitan plazos para poder interiorizar las normas. 5 minutos antes del partido de fútbol, usted le dice al árbitro, mirá, cambió la regla 1, la regla 7, la regla 15, la regla 30, etcétera. Y, a ver, muchacho, lleva el manual a la cancha para así lo vas leyendo mientras vas arbitrando el partido. Porque está la posibilidad, desde el Frente Amplio se ha hablado de esa posibilidad de que de aquí al 16 de julio, ¿es el 16 de julio, efectivamente se aprueben estos cambios. Bueno, pero a ver si mi ejemplo lo entiende. El árbitro le modifican las reglas 15 minutos antes del partido y ¿qué tiene que hacer? Empezar a leerla, lleva el manual a la cancha y cuando hay una jugada dice, ¿para qué voy a leer el manual a ver de qué se trata? No es necesario el training, la preparación, nada menos que en este paso, por supuesto. Doctor Gustavo Zubía, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Gracias a usted.